Aunque hoy parezca increíble, hubo alguna vez que Estados Unidos y China fueron realmente amigos al punto que los Estados Unidos llegaron a entrenar a los chinos y hasta ayudarlos a combatir. Esta historia, la de los tigres voladores, como se hizo llamar el grupo de los norteamericanos, todavía es muy recordada en Kunming, una ciudad bien del interior de China. Un lugar bellísimo que durante todo el año tiene un clima primaveral y razón por la cual se la conoce como la ciudad de la primavera eterna. Como todos los lugares de clima cálido, la gente suele ser más alegre y más cordial, con más energía de vida, podríamos decir. Y lo sé de primera mano porque yo mismo viví ahí. Todos los días recorría sus calles, conozco bastante y de hecho fue por los relatos de la gente que conocí esta historia. Incluso hay varias estatuas, o sea, no es un hecho que haya quedado olvidado, todo lo contrario, lo tienen muy presente. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas y con anécdotas personales, algún día les contaré más acerca de mis años viviendo en China, y metámonos de lleno en esta historia que es increíble. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de aviadores estadounidenses, conocido como los Tigres Voladores, desempeñó un papel crucial en la defensa de China contra la agresión japonesa. Hay que recordar que por aquellos años China todavía era un país rural y Japón ya era un imperio que tenía la intención justamente de conquistar al gigante asiático. Oficialmente llamados el Grupo de Voluntarios Americanos, ABG por sus siglas en inglés, recuerden esto porque lo vamos a mencionar mucho en este video, estos pilotos y su personal de apoyo se convirtieron en leyendas tanto en China como en los Estados Unidos. Pero una vez más, como siempre les digo, para comprender todo, conozcamos un poco más el contexto histórico, situémonos en la época y lo que estaba sucediendo por aquel entonces. En la década de 1930, China se encontraba sumida en una crisis tremenda. Por un lado, estaba atravesando una guerra civil interna entre fuerzas nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek y las fuerzas comunistas lideradas por un joven Mao Zedong. Ambos bandos se disputaban el control del país, y en medio de este desorden, Japón, ni lerdo ni perezoso, con un hambre insaciable de expansionismo, decidió invadir el país. Pese a tener ideas totalmente opuestas, las fuerzas chinas decidieron hacer un alto al fuego momentáneo para poder hacer frente al imperio japonés, que estaba haciendo una verdadera masacre. Por aquel entonces, Japón deseaba expandir su influencia en Asia. Era como el bully del barrio. Ya había conquistado Corea y aunque se la agarraba con todos, con quien más estaba ensañado era con China, enviando tropas, provocando masacres igual o más aterradoras que las que Alemania haría unos años más tarde en Europa, y en este contexto, la invasión final se produjo en 1937. Este conflicto, conocido como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, fue brutal y devastador para China, que comenzó a buscar desesperadamente ayuda internacional para resistir el avance japonés. Por otro lado, en la otra punta del mundo, en los Estados Unidos, con la memoria todavía bastante fresca de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los ciudadanos deseaban mantenerse fuera del conflicto global. El gobierno, sin embargo, miraba con recelo lo que pasaba en Asia y la expansión agresiva de Japón ya comenzaba a preocuparle, sobre todo por lo que eso pudiera significar para el orden y la hegemonía mundial. Siendo conscientes que detener a Japón les hubiera sido imposible, los chinos decidieron pedir ayuda directamente a Estados Unidos y se ofrecieron en contratar a un grupo de las Fuerzas Aéreas norteamericanas de manera privada, primero para que les sirva de instructores y luego, de ser necesario, para que se metan directamente en el conflicto y peleen junto a ellos. Quien estuvo primero en la lista fue Claire Lee Chennault, un aviador, instructor y estratega que con apenas 43 años había tenido que retirarse de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por problemas de salud y discusiones con sus superiores. El contrato que le ofrecían los chinos era de $600 a cada piloto y $750 a cada comandante de escuadrón, cifra que duplicaba lo que le pagaba el gobierno norteamericano.
y teniendo en cuenta su situación personal, Chenault aceptó de inmediato y junto a él otros 99 pilotos, además de 200 mecánicos y operarios, viajaron a tierras chinas para comenzar sus tareas. De hecho, uno de los pilotos llegó a declarar lo siguiente: renuncié a mi comisión y acepté el trabajo con el ABG en septiembre de 1941, ya que el rango tardaba en llegar y necesitaba el dinero, y con una exmujer, 3 hijos, deudas y mi estilo de vida, realmente necesitaba el trabajo. Por supuesto que de todas formas no iba a ser tan fácil. Estados Unidos necesitaba vigilar a Japón, pero no podía atacar directamente porque eso hubiera significado una declaración de guerra. Entonces, aprovechando que sería el gobierno chino el que pagaría el salario a los pilotos y a todas las tripulaciones de manera privada, otorgó el permiso a sus hombres, ya que así podía mantener una fachada de neutralidad mientras ayudaba a China contra los japoneses. O sea, Estados Unidos aprovechaba para espiar a los japoneses sin estar metido de manera oficial, digamos, dentro del conflicto. De esta forma nacía el ABG. De todas formas, aunque Estados Unidos les otorgó permiso a sus aviadores para que viajaran, por supuesto les puso sus condiciones. En primer lugar, debían darse de baja, es decir, ya no pertenecerían más a la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Además, en caso de ser descubiertos y atrapados, serían desconocidos y no recibirían ningún tipo de ayuda oficial, ya que otra vez, de hacerlo, Estados Unidos estaría reconociendo entrar en un conflicto que no le pertenecía y Japón lo tomaría como una declaración de guerra. Además, el gobierno chino les había ofrecido a los pilotos norteamericanos, además del salario, una suma de $550 por cada avión japonés derribado, con lo cual, en caso de aceptar, serían considerados mercenarios civiles. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando el general Lee Chenault llegó junto a sus hombres, se encontró con que las fuerzas aéreas chinas eran paupérrimas. Teóricamente contaban con 500 aviones, pero de todos esos apenas 99 funcionaban y apenas si tenían una pista de aterrizaje. Y teniendo en cuenta esto, el gobierno de Estados Unidos aceptó vender 100 aviones Curtiss P-40 de fabricación estadounidense a las Fuerzas Armadas chinas, ya que, aunque Estados Unidos estaba ya bastante avanzado en tecnología militar, sus fuerzas aéreas aún no tenían comparación con los japoneses, que eran los verdaderos reyes del aire. Y así, aunque parezca tan extraño y remoto, tan imposible, Claire Lee Chenault se transformó en el general de las Fuerzas Armadas chinas y tanto los pilotos como el personal de mantenimiento decidieron llevar la bandera china en la espalda, porque técnicamente pertenecían a la Fuerza Aérea China. Igual recordemos esto, estamos hablando de la República Nacionalista de China, que es la que existía en aquella época y que aún sobrevive en la isla de Taiwán, y que sigue siendo aliada y amiga de los Estados Unidos. La República Popular de China, la China comunista liderada por Mao, recién nació en 1949. Y acá hay un detalle muy interesante también. Algunos de los descendientes de los chinos que emigraron a Estados Unidos por aquella época afirman que mucho del dinero que se usó para financiar a los tigres voladores salió de los barrios chinos de Estados Unidos. Bueno, San Francisco y otros lugares, de las casas de apuestas, de las triadas chinas y de la donación, entre comillas, obligada, de los chinos que vivían en suelo americano. Aunque por supuesto no hay nada documentado de manera oficial acerca de esto, más que el relato oral de las personas. Y así en 1941, con el apoyo financiero del gobierno chino y la aprobación encubierta del presidente Franklin Roosevelt, Chenault comenzó a reclutar pilotos y personal de mantenimiento estadounidense. El ABG estaba compuesto por 3 escuadrones que son los que eventualmente serían conocidos como los Tigres Voladores. El apodo vino porque los propios chinos, la población civil, al verlos volar durante su primer combate dijeron: volaron como tigres voladores. Bueno, eso es lo que se dice. La versión romántica, tampoco hay una manera certera de saberlo. Los pilotos fueron entrenados en una base de Rangún, Birmania, hoy Myanmar,
y luego se trasladaron a Kunming, en la provincia de Yunnan, en China. Esto es lo que les contaba al principio. Chenault enseñó a los pilotos tácticas de combate aéreo diseñadas para maximizar las fortalezas de sus aviones y minimizar sus debilidades. Los Tigres voladores volaban el Curtiss P-40 Warhawk, un avión robusto con una buena capacidad de descenso en picado y fuego frontal potente, aunque era menos maniobrable que los cazas japoneses. Chenault instruyó a sus pilotos para que usaran tácticas de ataque y huida, aprovechando la velocidad de sus aviones en picado y evitando combates prolongados. O sea, la estrategia consistía en disparar y salir, no quedarse mucho tiempo para que los japoneses no tuvieran tiempo de reaccionar, y es que teniendo en cuenta la capacidad de los pilotos japoneses y la tecnología muy superior con la que contaban, esa era la única forma que los chinos y los americanos tenían de al menos poder hacer algo. Pero también había otra estrategia que no se basaba solo en la superioridad táctica en el aire, sino también en una logística eficiente. Los Tigres voladores operaban desde aeródromos rudimentarios en China y Birmania, y dependían de un complejo sistema de suministro que incluía rutas aéreas peligrosas a través del Himalaya. Lo mismo que sucedió en la batalla de Changsha, batalla de la que ya hablamos. Los chinos eran ampliamente superados en tecnología por parte de Japón, pero conocían muy bien su propio territorio de combate y sabían moverse muy bien utilizando estrategias de guerrilla. Y esto en cierta forma se podría encuadrar ahí. De hecho, el propio Mao escribió un ensayo, un pequeño libro acerca de esto, muy interesante por cierto, llamado justamente sobre la guerra de guerrillas, Kangri-you Chi Chan-chen de Iban Wen-ti, por si están estudiando chino y quieren leer el libro en su idioma original. Después vamos a hacer un video exclusivamente acerca de esto, pero la guerra de guerrillas es básicamente una estrategia militar en la que pequeños grupos de combatientes, a menudo paramilitares, irregulares o incluso civiles armados, utilizan ataques móviles a pequeña escala contra un enemigo mayor y menos versátil con el objetivo de debilitarlo o vencerlo mediante una guerra de desgaste. Estas tácticas pueden incluir emboscadas, sabotajes, saqueos, incursiones, guerra relámpago, corte de las líneas de suministro, incendios provocados, secuestro o asesinato de enemigos importantes e interceptación de las comunicaciones. Pero el entrenamiento no es nada si no se pone en práctica, y después de tanto entrenamiento, por fin llegó el primer combate. El 20 de diciembre de 1941, apenas 13 días después del ataque a Pearl Harbor, que llevó a Estados Unidos a entrar oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, llegó la hora del primer combate importante de estos tigres voladores. Y para entonces lo que los japoneses no sabían, y de hecho casi nadie sabía, es que los americanos ya estaban mucho más entrenados. En una serie de enfrentamientos sobre Kunming, los tigres voladores sorprendieron a las fuerzas japonesas y derribaron varios aviones enemigos sin sufrir bajas propias. Este éxito inicial fue un gran impulso para la moral china, que estaba siendo aplastada por el desastre que había provocado Japón, y también fue un impulso para los estadounidenses. Si bien Estados Unidos siempre fue Estados Unidos, esa potencia militar, los tigres voladores ayudaron a demostrar que los pilotos estadounidenses podían enfrentarse y superar a los experimentados aviadores japoneses. Gracias a todo esto, después de aquel primer combate, entre diciembre de 1941 y julio de 1942, los tigres voladores participaron en otros numerosos combates aéreos y misiones de ataque terrestre. Su impacto en la guerra aérea en China fue significativo. Según registros oficiales, tiraron abajo 299 aviones japoneses y otros tantos que nunca se oficializaron, y solo perdieron 12 de su propia tropa, lo cual es una barbaridad y que fue una sorpresa absoluta para las fuerzas niponas. Pero también hay otra cosa que, aunque parezca una pavada, hay que mencionar, y es que si hay algo que los americanos saben es de marketing y cómo vender. Los tigres voladores se convirtieron en parte de la cultura popular. Por un lado, el logo que utilizaban, que era un simpático tigre con alas, fue diseñado por la Walt Disney Company, aunque hoy pareciera que no quieren que se publicite mucho eso.
Pero además, sus distintivos aviones decorados con bocas llenas de dientes afilados y narices pintadas de color rojo, tal vez los hayan visto antes, se convirtieron, según la propaganda americana y su merchandising, en un símbolo de esperanza y resistencia, podríamos decir, en las dos esquinas del mundo. Tras el éxito demostrado, en julio de 1942, el ABG fue absorbido oficialmente por las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos y se convirtió en el 23º grupo de cazas bajo el mando de Chennault. Aunque el nombre Tigres Voladores dejó de ser oficial, el legado del ABG continuó y los pilotos y el personal de mantenimiento siguieron desempeñando un papel crucial en el teatro de operaciones en el Pacífico. Y es que el gran conflicto, podríamos decir, apenas estaba comenzando, o al menos iba por la mitad. Todavía faltaban la batalla de Guadalcanal y, por supuesto, el enfrentamiento final contra Alemania para terminar la Segunda Guerra Mundial. En China, los Tigres Voladores siguen siendo recordados con gran admiración y respeto, sobre todo en Kunming, que es donde fue el foco de las operaciones. Monumentos y museos dedicados a sus hazañas se pueden encontrar en varias calles de esta ciudad y en otras ciudades también. Y su historia se enseña en las escuelas como un ejemplo de la colaboración entre China y Estados Unidos en tiempos de crisis, cosa que hoy parece imposible. Y por otro lado, en los Estados Unidos, los Tigres Voladores son reconocidos como pioneros de la aviación militar y héroes de guerra. Sus tácticas y logros se estudian en academias militares y su espíritu de voluntariado y sacrificio continúa inspirando a nuevas generaciones de aviadores y soldados. Para mí, esta historia es súper emocionante. Bajo el liderazgo de Claire Lee Chennault, a quien definitivamente le faltó prensa, estos pilotos estadounidenses no solo defendieron el cielo de China, sino que también establecieron un ejemplo duradero de lo que se puede lograr cuando naciones y personas unen sus esfuerzos en una causa común. Lástima que hoy en día eso parezca imposible. Y bueno, ahora sí, hasta acá el video de hoy. ¿Ustedes conocían la historia de los Tigres Voladores? ¿Se imaginaron alguna vez que Estados Unidos haya ayudado a China militarmente? Y sé que esto hoy sería totalmente utópico, pero ¿se imaginan que hoy pudiera suceder algo así? Si habláramos de manera técnica, Estados Unidos tendría que ayudar militarmente a Taiwán, que es el remanente de aquella China. ¿Creen que eso sería posible? Espero que les haya gustado este video, y si es así, no se olviden de suscribirse a este canal, de ponerle un me gusta a este video y dejar un comentario abajo. Me gusta mucho leerlos a todos. Mi nombre es Hernán y nos vemos la próxima.